Cuando guste después va a poder empezar, doctor. Gracias. Sí, creo que no se ve, ¿verdad? Todavía no se ve. Todavía no. A ver, déjeme ver. Vamos a ver. Ahora. ¿Ya la ven? ¿Sí la están viendo? No. No, ¿verdad? No la ven todavía, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, doctor, todavía no se ve la No, presentación. no se ve. Mire, no se preocupen que no la vean. Lo importante en la clase, acuérdense que este documento va a ser para ustedes. Entonces, sobre esa base, voy a empezar a dar la explicación. Quiero hablar en primer lugar de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Fíjense que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene entre su vasta estructura, porque indudablemente es una institución muy compleja, tiene un organismo auxiliar de la Comisión de Administración del propio tribunal que se llama Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, con independencia técnica y autonomía operativa, encargada de prestar gratuitamente los servicios de defensa y asesoría electorales en favor de los pueblos y comunidades indígenas y personas que los integran. Es decir, ¿qué hace esta defensoría? Esta defensoría representa se lleva a cabo la defensa de los derechos político-electorales de estos pueblos ante las salas del propio tribunal. Ante las salas del propio tribunal. Y pues si nosotros entramos en línea a esta defensoría, resulta que en esta presentación que ustedes ahorita no están apreciando, van a tener, ahí tienen la liga para que puedan ustedes entrar a la defensoría y se van a encontrar que ofrece ofrece en línea fotos, videos, audios, folletos informativos y una serie de cuestiones que son importantes para estos pueblos respecto a sus derechos político-electorales.
Incluso la información viene en español, pero también traducido a 13 lenguas indígenas de las que más se hablan en el país. Eh, entonces, si yo observo lo que dice en su página esta defensoría, me encuentro lo siguiente. Primero, su antecedente. En 2016 se creó esta Defensoría del Tribunal Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Su propósito es proporcionar servicios gratuitos de defensa y asesoramiento en materia de derechos político-electorales. Aunque se creó en 2016, en el 19 de agosto próximo pasado, de este año 22, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al reglamento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para crear una nueva Defensoría Pública Electoral, o sea, darle a la original, a la de 2016, una nueva perspectiva para que oriente, haga mediación, asesoría y representación de colectivos vulnerables para lograr una justicia más incluyente y ciudadanía abierta. Déjenme ver, ahorita parece que ya la puedo presentar. Sí, todavía no la observan, ¿verdad? Todavía no. Bueno, No, mira. no se ve todavía. Correcto. Pensé que ya se iba a poder ver, pero no. Bueno, ¿cuáles son los grupos beneficiados? Pues en este caso son mujeres en caso de paridad y de violencia política de género, personas, comunidades y pueblos indígenas, grupos equiparables, o sea, comunidades que se parezcan a la indígena, residentes en el extranjero, las personas afromexicanas, que se acuerdan que les dije que entraron de último momento en el año 2019 a ser reconocidos sus derechos, asimilándolos a los de las personas indígenas, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes, juventudes, personas adultas mayores, personas de la diversidad sexual y de género, personas en prisión preventiva y otras, dice el numeral 12, otras que lo justifiquen al solicitar los servicios de esta Defensoría Pública Electoral. Es decir, quiere decir que esta defensoría, que originalmente era nada más para los pueblos indígenas, pues ahora ha ampliado muchísimo su cobertura. Ahora pueden acudir personas, por ejemplo, de la diversidad sexual, pueden acudir adultos mayores, en fin, ha ampliado considerablemente su cobertura. Esto sucedió en agosto, o sea, hace poco. Y bueno, ya veremos los resultados que tiene esta ampliación de la Defensoría, que originalmente era solamente para los pueblos y comunidades indígenas. Ahora bien, paso ahora a ver los derechos político-electorales de los indígenas. Y lo que sí quiero que no vaya a terminarse la clase sin ver la diferencia entre pueblo y comunidad indígena. Que quede muy claro, porque acuérdense que la Constitución, en su artículo 2, habla de pueblos y comunidades. Entonces, ¿qué es pueblo y qué es comunidad indígena? Los pueblos son poblaciones que habitaban el país, que ahora es nuestro país, en una zona geográfica determinada con anterioridad a la época de la conquista europea. Quiere decir que estos pueblos
llegaron a estos sitios como primeros habitantes. Entonces estoy hablando de pueblos como el Purépecha de Michoacán, los huastecos de la región de San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, los pueblos Cora y Huichol, etcétera, en Nayarit. Entonces estoy hablando de los pueblos que habitaron estas regiones antes de la conquista y que conservan sus propias instituciones sociales originales o parte de ellas, porque ya es muy difícil encontrar a pueblos que estén exactamente como estaban los indígenas. Ya hay mucho sincretismo, mucho contacto con los europeos. Entonces ya se mezcla mucho las costumbres de los indígenas con lo que ocurre actualmente. Y por otra parte, en cambio, la comunidad es una organización sociopolítica que deriva de los pueblos indígenas, tienen su propio gobierno, los define una forma cultural y social y económica y religiosa específica. Entonces les voy a poner un ejemplo, un ejemplo de este tipo de situaciones. Por ejemplo, en el estado de Nayarit, me encuentro que hay una población de los Coras. Los Coras es un pueblo que habita en Nayarit, parte de Zacatecas, y resulta que hay un municipio en la Sierra Madre de Nayarit que se llama Jesús María. Y ahí, pues esa comunidad indígena tiene sus propias autoridades, votan por ellas, de tal suerte que en esas condiciones, pues tenemos que eh, el pueblo sería el Cora y la comunidad indígena sería el municipio de Jesús María, que sí es una organización política incluso reconocida constitucionalmente, porque el municipio y su gobierno, el ayuntamiento, están dentro del 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos. También me encuentro que, por ejemplo, es la conciencia de identidad indígena el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Esto es importante porque no podríamos tener, sería contra derechos humanos, un padrón o un censo que calificara como, pues, como, como indígenas a ciertos pueblos. Esto no es conveniente. Entonces, pues sería como cuando teníamos, por ejemplo, en las actas de nacimiento, la versión de hijos adulterinos, hijos incestuosos, etcétera, pues que podría ser oprobioso para las personas. Entonces esto ya no se escribe en las actas del nacimiento, en los registros. A nadie se le ofende o se le hace algún perjuicio con esta mención. Bueno, pues así también tendríamos necesidad de decir, sería ofensivo contra las personas, sería molesto que se les catalogara como indígenas. Entonces, lo único que las va a identificar como indígenas es que ellos mismos se adscriban como tales. Y con esto tienen la posibilidad de acceder a todo este régimen especial que les da la ley y la Constitución en su artículo eh, en su artículo segundo constitucional. Entonces les decía, por ejemplo, el pueblo es el conglomerado humano que reconoce un origen común. Por ejemplo, purépechas, huicholes, lacandones, etc. La comunidad, en cambio, es una organización política con un gobierno local constituido y un sistema normativo consuetudinario. Entonces, el pueblo Cora
establece el municipio de Jesús María en Nayarit, y en esa comunidad hay un gobernador electo de forma consuetudinaria que se acompaña con un consejo de ancianitos que son los padres o tatas, les dicen tatas mandones, y ellos son prácticamente el núcleo del poder en ese poblado de Jesús María. La población es de aproximadamente 3,695 personas, y para acceder al lugar, pues hay dos opciones: camino de terracería con 5 o 6 horas desde Tepic, la capital, hasta Jesús María. Esto depende de las condiciones climáticas. O también una opción es la avioneta, que hace entre 40 minutos o 1 hora de Tepic a Jesús María, también dependiendo de las condiciones de el clima. Ahora bien, por otro lado, tenemos que los derechos político-electorales que tienen los ciudadanos en común, como lo vimos en las fotografías del lunes, pues tenemos ahí que la situación está en que los mismos derechos de que gozan las personas en México, los ciudadanos y ciudadanas en México, los tienen también los indígenas. Es decir, pueden votar en las elecciones populares en forma directa, y también en las actividades o las manifestaciones de democracia directa, como son la revocación de mandato, la consulta popular. Pueden además ser votados para todos los cargos de elección popular. Pueden asociarse libre y pacíficamente para formar parte de los asuntos políticos. Pueden afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Esto lo tiene cualquier ciudadana, cualquier ciudadano en México, y claro que lo tienen también los indígenas y los afrodescendientes. Ahora bien, quiere decir que ellos pueden votar por sus autoridades constitucionales, como por ejemplo alcaldes, regidores, síndicos, pueden formar parte de un gobierno de ayuntamiento, pero también pueden participar en las elecciones, como lo sabíamos, de gobernador o gobernadora de su estado, diputados, diputadas locales, etcétera. Y desde luego de presidente de la República y con diputados y senadores al Congreso de la Unión. En materia internacional, pues son muchos los documentos que México ha firmado y ratificado ante la comunidad internacional, y entonces forman parte de pues del sistema jurídico nacional. Para mencionar los más importantes, ¿se acuerdan que hablamos del convenio número 169 de la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, en donde se dice que estas comunidades tienen derecho a reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de sus pueblos, y adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Otro documento que los afecta es el de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde se manifiesta que tienen derecho a la libre determinación, a determinar libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales. También tenemos otro documento,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otro más, la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se manifiesta que todos los ciudadanos, incluyendo los pobladores indígenas, tienen, gozan sin ninguna restricción de participar en la dirección de asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Tienen acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas en su país. Y pues son algunos de los documentos que México ha firmado y ratificado ante la comunidad internacional y entonces forman parte del sistema jurídico nacional y son todos ellos tutelares de sus derechos. Por otra parte, nosotros sabemos que el país se divide en 300 distritos electorales federales indígenas. O sea, es decir, hay 300 distritos electorales en el país. Todo el territorio nacional se divide en 300 partes que le llamamos distritos electorales federales, de los cuales 28 son de indígenas. Está ahí establecido que las personas que ahí se elijan como diputados deben ser indígenas. Entonces, Oaxaca, de esos 28, el estado de Oaxaca tiene 8 distritos, Chiapas tiene 4, Puebla tiene 3, Veracruz 3, Yucatán 3, Hidalgo 2, Campeche 1, Guerrero 1, Estado de México 1, Quintana Roo 1 y San Luis Potosí 1. Y esto ha hecho que, por ejemplo, la actual legislatura en el Congreso de la Unión, que fue renovada, ¿se acuerdan ustedes? El año pasado, el año 21, hicimos la elección más grande de la historia contemporánea de México, y entre las muchas elecciones que tuvimos, las tuvimos para diputados al Congreso de la Unión. Y una vez que se ventilaron todas las impugnaciones en esa elección, finalmente, según los datos que nos proporciona el Instituto Nacional Electoral, quedó integrada esa 65 legislatura de la Cámara de Diputados de la siguiente manera respecto a representantes indígenas y afromexicanos. Resulta que representantes indígenas en esta legislación, la vigente, tenemos 20 de mayoría relativa y 13 de representación proporcional. En consecuencia, hay 33 personas como ocupando diputaciones de representación proporcional. Y en cuanto, es decir, 33 representando a mayoría relativa y representación proporcional. Y en cuanto a los afromexicanos, tenemos 4 diputaciones de mayoría relativa y 2 de representación proporcional, lo que nos da un total de 6 curules, 6 asientos para representantes afromexicanos. La población indígena actualmente se calcula en 16.933.283 personas, casi 17 millones de personas, lo que da un total del 15.1% de toda la población en México. Y en cuanto a la población afromexicana, se estima en 2.576.213 personas, aproximadamente el 2% de la población nacional. Bueno, como ven, ya tenemos, pues de alguna manera, representación
de estos conglomerados, tanto indígenas como afromexicanos, en la Cámara de Diputados. Ahora, nosotros sabemos cuáles son las etapas o los procedimientos que se siguen dentro de un proceso electoral federal mediante partidos políticos o candidaturas independientes, y todos nosotros hemos votado en esa forma, con nuestra credencial para votar, con urnas, con secrecía de voto, de lo que hablamos el lunes pasado. Pero ¿cómo lo hacen, por ejemplo, el sistema de usos y costumbres? En este caso, nosotros vemos que quien organiza la elección es la Asamblea Comunitaria de la Población. ¿Se acuerdan ustedes que vimos en las fotografías algunas imágenes de la Asamblea Comunitaria? En cambio, en el sistema de partidos es el Instituto Electoral Local el que establece las medidas para la planeación y desarrollo de las elecciones. Los votantes tienen que ser, en el caso de las elecciones que practica la mayoría de personas en México, ciudadanos de 18 años o más, vecinos del municipio, que tengan vecindad en el municipio de que estemos hablando. En cambio, entre los indígenas deben ser ciudadanos con ciertos rangos de edad. A veces se pide más edad para votar en las elecciones por usos y costumbres. Por ejemplo, pueden pedir 20 o 21 años. También es posible que a personas ya de mucha edad no les permitan votar. Lo vamos a observar dentro de un momento. Y los cargos a elegir, en el caso de los indígenas, pues algunos son constitucionales. Por ejemplo, el presidente o alcalde del ayuntamiento, los síndicos y regidores. Pero también hay tradicionales, que esos no están en la Constitución, sino son producto exactamente de sus costumbres. Por ejemplo, topiles, que son especies de policías, jueces de agua para el reparto del agua de riego para los plantíos, integrantes de la banda de música, mayordomos, jueces de la iglesia, jefes de los padres de familia en la escuela, etcétera, etcétera. Cargos que no son constitucionales, pero que sí son producto de sus costumbres, y entonces pues también los pueden elegir en forma consuetudinaria. Y hay una convocatoria para un día fijado, una hora fijada, como lo vimos. No es como aquí, que está abierta las urnas de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Allá no puedes votar en todas las horas, sino tienes una hora de convocatoria, y lo único que puede pasar es que esté toda la gente reunida y tardes un poquito en pasar, pero todos son convocados a la misma hora. Por otro lado, hay un padrón comunitario y una lista de presentes. Los candidatos suelen nominarse por ternas. A veces hay el apoyo del Instituto Estatal Local y les proporcionan urnas, por ejemplo. Por otro lado, ya vimos que se puede votar con rayita en el pizarrón, como lo observamos en las fotografías, o por filas. Todos los que estén con un candidato se forman aquí, todos los que estén con el otro acá, y pues ya se cuentan después las personas de cada fila, y es evidente que alguno ha ganado, o levantando su mano, como lo vimos también, o por aplausos, incluso por ovación. Y también pues hay desde luego urnas en el caso que así lo soliciten. Y pues por ejemplo, en el estado de Oaxaca, para poner un ejemplo, Oaxaca tiene un total de 570 municipios. Y
De esos 570 municipios, 418, o sea, muchísimos municipios, mucho más de la mitad, votan por usos y costumbres. Al margen de que lo hagan en el sistema, digamos, ciudadano para autoridades como gobernador y diputados locales. Pero para efectos municipales, 418 municipios de los 570 votan por usos y costumbres. Y también la duración en los cargos varía. Por ejemplo, de un año en 59 municipios, cada año cambian su ayuntamiento. De año y medio en 27, de 2 años en dos municipios, y de 3 años, que es el común en los cargos municipales, aunque alguno que otro estado tiene 4, por ejemplo el estado de Hidalgo, de 3 años en Oaxaca, 330 municipios. Quiere decir que cambian también la duración en el cargo. Y voy a poner un ejemplo concreto. En un pueblo, en un ayuntamiento de Oaxaca, de esos 570 ayuntamientos, me voy a referir a San Juan Bautista, Atlahuaca. Ahí los cargos a elegir constitucionales son el presidente o alcalde, síndicos y regidores, o sea, miembros de ayuntamiento. Los tradicionales son los policías municipales, que son 20, un mayor, también fiscales 6, presidentes eclesiásticos y sacristanes. El sistema de elecciones pintando rayita en el pizarrón. Y la duración en el cargo para todos estos cargos, incluyendo los tradicionales, son de 3 años. Pero votan los hombres mayores de 20 años, cuando en las elecciones por partidos políticos es a los 18. Y pueden votar las personas hasta los 70 años inclusive. Pasando esa edad ya no votan. Esta limitación no la tenemos en los casos de diputaciones, de elecciones en partidos políticos. Y bueno, pues esto nos hace ver que sí hay mucha diferencia entre las personas que votan en usos y costumbres y las que votan por el sistema de partidos políticos. Ahora bien, las autoridades constitucionales del municipio las contiene el ayuntamiento, con presidente municipal o alcalde, regidores y síndicos. De acuerdo, también pueden ser mujeres, por eso queda entendido. De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución y su correspondencia en las constituciones locales en cumplimiento a la uniformidad del diseño político que señalan los artículos 116 y 122. El artículo 116 de la Constitución me dice cuáles son los cargos que deben ocuparse en los municipios, y el 122 me dice cómo están los cargos en las alcaldías de la Ciudad de México. En cambio, las autoridades tradicionales nos determinan la costumbre de cada comunidad. Por ejemplo, los tupiles, los consejeros escolares, los organizadores de las fiestas patronales. Ellos son muy dados a celebrar la fiesta de su santo o santa patrona. Y pues ese cargo es muy importante porque le da muchísimo juego político a la persona designada para organizar las fiestas patronales. Pero como podemos observar,
estos casos no están constituidos en el documento fundamental del derecho mexicano, en la Constitución, sino son producto de sus costumbres. Hay una tesis, que es la tesis 43 del año 2011 del tribunal, que dice usos y costumbres indígenas, edad mínima para ocupar un cargo de elección municipal. Y dice, se observa que en algunas comunidades se exigen como mínimo 20 o 25 años para acceder a un cargo de elección popular y que se deja de participar electoralmente a los 60 o 70 años de edad. Y esto se respeta, aunque la Constitución de Oaxaca manifiesta que para el caso de ser ciudadano en ejercicio de sus derechos se debe contar con 18 años. Entonces, aquí sí tenemos un grave problema porque, pues, en elecciones normales, una persona puede empezar a votar a los 18 años cuando adquiere la ciudadanía y no hay un límite para que deje de votar. En las elecciones indígenas sí hay esta costumbre. Por eso es importante que nos planteemos, y yo les voy a rogar, cuando estemos, cuando les envíe este documento, que vean los aspectos relevantes de las elecciones por usos y costumbres, veamos razones positivas y negativas, o sea, ¿qué de bueno tiene usos y costumbres? ¿Y qué delimitante tiene? Como todo lo humano, tiene pros y contras. Entonces, a ver, ¿por qué son positivas, buenas, adecuadas las elecciones por usos y costumbres? Vamos a dar 3 razones. La primera, porque hay una participación directa de la ciudadanía en la organización y desarrollo del proceso electoral. Acuérdense que la asamblea, que es la que organiza estas elecciones, pues está formada por los propios ciudadanos y ciudadanas de la comunidad. Entonces, ellos mismos tienen una participación directa en la organización, no solamente en el desarrollo, sino en la organización, porque en las elecciones de partidos políticos y candidatos independientes, los ciudadanos participamos integrando mesas directivas de casilla, con todo lo que esto implica, entre otras cosas importantísimas, la recepción y el escrutinio y cómputo de los votos. Pero hasta ahí nosotros no podemos organizar toda la elección, eso lo hace el instituto. En cambio, en las elecciones indígenas es la propia ciudadanía la que organiza, la que decide. Eso es importante, son muy democráticas, por así decirlo. Otra cosa importante, positiva, es el sistema al que por tradición se tiene costumbre. O sea, conservan sus costumbres y eso es parte de la cultura, parte del patrimonio cultural de la comunidad. Gracias a eso se conservan las costumbres del pueblo. Y otra cuestión positiva es que fomenta el interés y la solidaridad de la gente. O sea, como todos participamos, nos interesamos más por lo que va a ocurrir. Pero ¿cuáles son los aspectos negativos? Bueno, pueden darse conductas tradicionales negativas, como el hecho de considerar que las mujeres no deben participar o no deben ser elegidas para cargos públicos, aduciendo que no tienen experiencia o que tienen que descuidar en ese caso las labores del hogar y esto pues rompe toda su estructura cultural. Se pone en riesgo la secrecía del voto. Ya vimos, o sea, no hay secrecía de voto. Todos nos enteramos cuál fue el sentido de tu voto. En ocasiones se ahondan controversias graves. En lugar de que las elecciones sirvan de escape a toda esa energía social, al contrario,
se ahondan las dificultades y llegan a extremos de violencia. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esto. No todo es bueno y hemos visto que a veces las elecciones en pueblos indígenas vienen a constituirse después en focos de gran violencia. Así que no son siempre precisamente tranquilas y muy institucionales. Entonces, tenemos un gran problema para encauzar esas inquietudes a veces muy ríspidas en la propia comunidad. Por otro lado, en otro asunto, quiero hablar del tequio. ¿Se acuerdan que en la clase de lunes yo les decía que algunas costumbres son netamente prehispánicas, sí vienen desde la prehispanidad y otras no? Por ejemplo, de la prehispanidad viene el tequio. En cambio, el hecho de que se vote para elegir autoridades, eso no es indígena, porque los indígenas, lo vimos en la clase de lunes, no elegían a sus autoridades, el pueblo no participaba nombrando a sus gobernantes. Pero entonces hablemos del tequio, que ese sí existía en la prehispanidad y sigue existiendo en muchos pueblos de comunidades indígenas. El tequio lo entendemos como el trabajo que un individuo realiza para la comunidad. Es gratuito y acorde a su edad y circunstancia. Entonces, hacemos un trabajo, no cobramos, porque es parte de nuestra aportación a la comunidad. Cada uno según sus circunstancias, les decía, la persona adulta mayor, pues no puede hacer esfuerzos físicos considerables, pero puede organizar, puede orientar, puede dar alfabetización, etcétera. Entonces, cada quien en su edad y circunstancia, pero todos tienen que dar su servicio para todos, para la comunidad. Y se considera obligatorio el tequio para acceder a la vida política. Sería muy discutible que se obtuviera un cargo público si no tienes hecho tequio. Si has demostrado que eres egoísta, ¿cómo te vamos a dar un cargo popular si no estás, pues, dando tequio? Por otro lado, los antiguos hablaban de tequio y de guelaguetza. Y nosotros todavía oímos guelaguetza, por ejemplo, en Oaxaca, y la entendemos como una fiesta folclórica, donde se van a dar bailables, donde va a haber comida tradicional. Es ya una cuestión turística. Todos hemos sabido de las fiestas de la Guelaguetza, pero el origen de la Guelaguetza era parte del tequio, con esta característica. El tequio es la aportación de todos para una obra común. O sea, todos vamos a colaborar, para todos. En cambio, la Guelaguetza va a ser una colaboración de todos para una persona. Por ejemplo, se va a casar alguien, decíamos, yo organizo Guelaguetza y le levantamos su casa en unos cuantos días. Él hubiera tardado muchísimo él solo, pero si llegamos todos y embarillamos y ponemos tabique y ponemos el techo y cuando volteas a ver ya está la casa hecha. Ahora, claro, cuando los que colaboraron lleguen a casarse, tú estás obligado también a mostrarte igualmente solidario. Entonces, es un poco, disculpen, como aquel lema de los tres mosqueteros, ¿se acuerdan? Todos para uno y uno para todos. Bueno, todos para todos es el tequio. Todos vamos a aportar para hacer una labor común que nos beneficie a toda la población. En cambio, todos para uno,
va a ser el caso de que tú necesitas ayuda, apoyo para realizar algo y todos colaboramos. Claro, eso te compromete para que tú a la vez hagas lo mismo con nosotros cuando lo requiramos. Y esto es muy común en varios pueblos originales de distintos países. Por ejemplo, en España, a esta costumbre del tequio le llaman hacedera, sobre todo en la zona de Galicia, pues ese ayudarse en el tequio, ellos le llaman hacedera. Y en algunos países de América del Sur le llaman minca. Y es lo mismo, si hacemos minca es que todos vamos a contribuir para apoyar una obra común. Hay una tesis de nuestro tribunal, la 13 del año 2013, en donde dice que el tequio equivale al pago de contribuciones, así como pagas tus contribuciones, por ejemplo, en efectivo, tus impuestos, pues el tequio es algo así, pero es en trabajo y en especie, por lo que debe tomarse en cuenta los principios de proporcionalidad, equidad y razonabilidad. Dice el tribunal, está bien que exijas el tequio, nada más que, igual que los impuestos, fíjate que sea proporcional, que sea equitativo y razonable. No vas a imponer cargas que no pueda cumplir la población. Ahora bien, por otro lado, yo me encuentro que hay jurisprudencia, tesis y orientación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el documento encontramos algunas jurisprudencias y tesis que son muy importantes. Precisamente en esa página electrónica de la Defensoría de los Derechos Indígenas, es conveniente que ustedes puedan consultar, porque sobre jurisprudencia, permítanme cerrar porque hay mucho ruido externo, cerrar el cubículo. Miren, les decía, sobre temas de pueblos indígenas, la labor jurisprudencial del tribunal ha sido vastísima. Cuando ustedes visiten la página de la Defensoría, se van a encontrar un mundo de criterios emitidos por el tribunal. A manera nada más de algunos ejemplos, les diré lo siguiente. Dice aquí, jurisprudencia 27 del año 2011, comunidades indígenas. El análisis de la legitimación activa en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano debe ser flexible. Es decir, si vamos a tener representación de ciudadanos en el juicio que protege sus derechos, no debemos ser muy estrictos. Acuérdense que los indígenas pues no tienen un conocimiento profundo del derecho ni las circunstancias para contar con todos los elementos. Entonces tenemos que ser pues de amplio criterio para suplir aquellos puntos en los cuales pues no tengan ellos cubierto todo. Por ejemplo, aquí me encuentro también que las comunidades indígenas, la conciencia de identidad es suficiente para legitimar la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Esto es acorde a lo que dice, como ya sabemos, la OIT. Es decir, que la simple conciencia de considerarse indígenas los hace merecedores de todo el régimen jurídico específico que marca el artículo 2 constitucional para ellos. Otra cuestión, la suplencia de la queja en los juicios electorales promovidos por sus integrantes debe ser plena.
Si ellos no saben explicar, digamos, sus agravios o cualquiera de estas situaciones que debieran estar normalmente en sus demandas, la autoridad, el tribunal, tiene la obligación de suplir plenamente aquellas imperfecciones que pudieran tenerse en la demanda, considerando precisamente que son pueblos que no tienen una cultura jurídica amplia. Por otro lado, dice que en los medios de impugnación el juzgador debe valorar la designación de un intérprete y la realización de la traducción respectiva y en forma gratuita. Entonces, debemos entender que no todos hablan en español, no todos son bilingües. Entonces, tenemos que dar todas las facilidades para que ellos puedan participar de la justicia, acceder a ella. Y esta tesis, que es la 44 de 2011, es muy importante. Dice, usos y costumbres indígenas, edad mínima para ocupar un cargo de elección municipal. Ahí ya se da, pues digamos, el apoyo para que sea la comunidad, de acuerdo con sus costumbres, la que fije edades mínimas para ocupar un cargo de elección popular. Eh, Luego, esta también es muy importante, la 40 de 2011, donde explica la integración de la Asamblea General Comunitaria, que ya sabemos que pues son es su autoridad principal. Y así tenemos muchísimas, simplemente estamos dando pues algunos ejemplos. Sería imposible ser exhaustivos en materia de tesis y jurisprudencias emitidas por el tribunal. Por ejemplo, las elecciones por este sistema no implican por sí mismo violación al principio de igualdad. Las costumbres no deben implicar falta al principio de igualdad, porque se debe cuidar que pues hombres y mujeres participen en igualdad de oportunidades. Eh, por otro lado, dice que usos y costumbres, elecciones efectuadas bajo este régimen pueden ser afectadas si vulneran el principio de universalidad del sufragio, que era lo que yo les decía el lunes. Si no participan todos los pueblos y comunidades que forman un ayuntamiento, porque tenemos pleito con y no le avisamos, porque nos hacemos maña para que no acudan a la asamblea, pues esto puede dar por causa la anulación de cualquier decisión que se tome en la asamblea. Todos deben participar. Y, en fin, dice aquí otra tesis que se debe garantizar a los ciudadanos que lo conforman, al pueblo indígena, un efectivo acceso a la jurisdicción electoral. Con ello yo observo que el tribunal se ha caracterizado por tutelar de la mejor manera posible los derechos político-electorales de los justiciables, especialmente en los casos de grupos vulnerables. Se procede en ocasiones a solicitar estudios especializados de antropología social. Se aceptan opiniones de los llamados amicus curiae, sin fuerza vinculante, pero que son orientadores para ubicar la realidad que viven estas comunidades. Esto es interesante que yo les diga porque, pues, en ocasiones sí es necesario que, que los juzgadores tengan cierta orientación respecto de las costumbres de un pueblo. Nosotros somos abogados, no somos antropólogos, no somos arqueólogos, no somos historiadores, no somos sociólogos. Entonces, en ocasiones necesitamos el apoyo de especialistas que nos orienten mucho sobre esas costumbres.
Les diré de manera personal que el tribunal incluso ha establecido para su personal académico y su personal jurídico cursos de estas especialidades para que nos informemos con mayor amplitud respecto a lo que se estila en una población. Entonces, pues en estos casos tenemos necesidad de hacer estudios sobre estos temas. En cuanto hace a la mujer, por ejemplo, las mujeres indígenas, pues se tiene todavía que luchar muchísimo para evitar que por razón de género puedan ser víctimas de violencia y de perjuicio para el ejercicio de sus derechos, tanto de voto como una vez ya votado a su favor, ejerzan sus cargos con toda la amplitud y toda la fuerza que se requiere para su ejercicio. En esto cuenta también la Convención de Belém do Pará del 9 de junio del año 94 y del que México es parte, en donde precisamente es una convención de protección a las mujeres contra violencia de género. Pero, por ejemplo, simplemente en el estado de Chiapas, en el proceso electoral de 2021, o sea, el del año pasado, de 117 municipios que tiene el estado de Chiapas, solo 17 son presididos por mujeres y de 48 municipios catalogados como indígenas, solo hay 7 municipios que tienen presencia en sus ayuntamientos de mujeres. Entonces, pues todavía nos hace falta un buen camino para pues para lograr pues saldar las dificultades respecto a la marginación y falta de empoderamiento de las mujeres. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta ya con un listado donde se asientan los nombres de individuos a los que se les ha comprobado la comisión de conductas de violencia de género a fin de negarles el registro como candidatos a cargos de elección popular. Entonces, cuidado porque cada vez hay más sanción para quien comete actos que puedan ser catalogados como violencia en razón de género. Y bueno, pues con esto termina mi intervención. Voy a dejar de compartir para que podamos ver. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a estar presentes. Claro, fue una clase muy rara porque no tuvieron la presentación, no la pudieron ver. Pero discúlpenme, es que hubo aquí algún problema técnico que ya no pude saldar. Y sin embargo, yo les voy a mandar la presentación. Se las voy a mandar aproximadamente como entre la 1 y 2 de la tarde. Se los digo porque si no les llega rápido, no vayan a pensar, ya se nos olvidó y qué barbaridad, y fueron promesas, nada más. No, si se las enviamos, nada más que tengan paciencia, porque ahorita hay un evento en el tribunal y no tenemos forma tan fácil de que esto llegue a sus dispositivos, pero sí van a tener. Entonces, pues vamos a ver si alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra para plantear dudas o para hacer algunos comentarios. No sé si esto esté entre sus planes. Vamos a preguntarle también al maestro Jaime si no tiene alguna comunicación en su chat. Maestro don Jaime, ¿hay alguna intervención de las personas participantes? Maestro Jaime. Bueno, parece que de momento no
Está. Pero yo pregunto a ustedes, ¿hay alguna intervención, alguna cosa que quieran comentar? En la presentación hay algunos expedientes con casos de problemática indígena que les recomiendo que los consulten si les interesa sobre todo el asunto de violencia de género. Ya ven que en el estado de Chiapas, por ejemplo, se han dado en algunas ocasiones casos en que se ha obligado a renunciar a presidentas municipales indígenas o ha habido violencia manifiesta para que ejerzan sus funciones. Entonces, esto desde luego tiene forma de resolverse jurídicamente, pero lo que estamos observando es que nos hace falta un cambio de mentalidad, un cambio de estructura, de pensamiento. Mientras no cambiemos eso, pues ya podemos poner candados y sanciones y todo, porque siempre no habrá gente que violente esto. Pero la labor ahí de educación cívico-electoral, pues es muy ardua. Tenemos que hacer una labor muy profunda. Y esa es una labor que no solamente deben llevar a cabo instituciones como el tribunal o como los institutos locales y nacional, sino todos nosotros, las personas que sí tenemos conocimiento de estas cuestiones y conocimientos jurídicos. Cada uno en la esfera de sus posibilidades, pues debe tener cuidado que esto no se, pues no se repita. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tengan alguna pregunta, alguna cosa que mencionar. Ha levantado su mano la licenciada Patricia Vázquez. Con mucho gusto la atiendo, Patricia. Nada más vea su micrófono a ver si puede usted decirnos. Ya la ve, porque había una ventana que estaba tapada. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Bueno, yo tengo una consulta, doctor. Por ejemplo, para el caso de las diputaciones con representantes indígenas, tengo una consulta una duda más bien respecto a si basta con la conciencia de considerarse indígena para acreditar o poder ocupar ese curul, porque luego, por ejemplo, en el caso de la comunidad LGBT, había algunos casos en los que se consideraban parte de la comunidad LGBT, pero no lo eran, y y eso es solamente un lo abuso, decían para ocupar el curul. Claro. Entonces, tengo una duda si basta en este caso con esa conciencia de considerarse parte de esa comunidad indígena para poder ocupar ese curul. No, siempre hay la posibilidad de impugnar si alguien se quiere pasar de vivo. Si yo no vivo en una comunidad indígena, no hablo un idioma indígena, vivo en la Ciudad de México y digo, no, pero yo soy indígena. Me dicen, a ver, ¿usted de dónde salió indígena? Es decir, lo que pasa es que no hay un padrón, un censo. No pueden poner en mi acta de nacimiento indígena, ¿verdad? Así como un sello. Yo mismo me adscribo como tal, pero sí necesita haber prueba de que vive en la comunidad, de que ahí está domiciliado, o sea, sí, porque fíjese, yo no sé usted qué piense, pero estas personas que se hacen pasar por miembros de la comunidad LG, no solamente mienten, lo cual ya es grave, y mienten ante autoridad. ¿Por qué? Porque pues están registrando como personas de esa comunidad, sino algo más grave, mienten ante la propia comunidad, ofenden a la comunidad. Tú no tienes por qué hacerte pasar por. Eso es tanto como el que no tiene un problema de locomoción y se hace, ¿verdad?, para que lo dejen estacionarse donde no es debido. Esto no solamente es mentiroso, sino además indignante. ¿Por qué? Pues porque hay personas que sí tienen discapacidad
y no los ofendas. Qué bueno que tú no la tienes. Pero imagínate qué clase de persona eres si finges que estás en una silla de ruedas sin necesidad. Eso te ofende a ti y ofende a las personas que sí tienen lamentablemente esa discapacidad. Bueno, en el caso de la comunidad LG no es una discapacidad, es una forma de expresarse, es una manera de ser, pero no puedes ostentarte como miembro de esa comunidad si no lo eres, porque no solamente estás mintiendo, sino además estás ofendiendo a un colectivo que merece tu respeto. Si tú eres miembro de esa comunidad, adelante, son tus derechos, pero no abuses de ello para lograr lo que no te corresponde. Como si yo quisiera ahorita pasar por peruano para votar en las elecciones de mi querido Perú. No, yo no soy de allá, ¿verdad? Entonces yo no tengo por qué mentir ante nadie. Es decir, es cuestión, más allá de lo jurídico, ¿qué es lo que usted preguntaba? Bueno, nada más basta que yo diga, oye, yo soy indígena. Ah, es indígena, entonces véngase a la Cámara como parte de la cuota que debe cubrirse de las acciones afirmativas. No. Sí hay forma de impugnarlo y de demostrar que el señor no tiene nada de indígena. Igual que pasa con la gente de la comunidad que usted decía. Pero yo aprovecho el comentario tan acertado de usted para francamente manifestar mi disgusto, mi tristeza de que haya personas tan de poca estatura y que ofenden a sí mismos y a esta comunidad que creo que lo menos que merece es respeto. ¿Ah? Muy bien. Gracias, doctor. No, gracias a usted por esta pregunta tan atinada. Nos vino como anillo al dedo. Bien, ¿alguna otra cuestión que quieran plantear? ¿No? Entonces, mire, vamos a dar por terminado la clase de hoy y nada más nuestro compromiso de enviarles la presentación con toda oportunidad. Nada más ténganme un poquito de paciencia. En el curso de hoy les llega. ¿De acuerdo? Bueno, y si no, pues me mandan a sus abogados para que hablen con los míos, ¿verdad? No saben qué gusto me da saludarlos. Espero que estos días los hayan disfrutado en compañía de sus amigos y seres queridos. No, cuídense mucho y a lo mejor en otra ocasión tenemos oportunidad de tenerlos frente a la cámara y poder platicar con ustedes otros temas interesantes. Muchísimas gracias. Cuídense muchísimo. Gracias, profesor. Ya Hasta nos luego, vemos. compañeros. Hasta luego. Maestro don Jaime, ya nos vamos a retirar. Gracias por sus mensajes. Se los estimo mucho. Cuídense mucho. Esa lesión que ven en mi frente me la hizo el sol, lo voy a demandar. Cuídense mucho del sol porque la radiación es muy fuerte. Entonces tengo que usar este parche para que se vaya componiendo esa parte de mi piel. Pero tengan mucho cuidado. Y eso que yo no me expongo al sol, pero bueno, a veces pasan cosas extrañas. Ya nos vemos, que sigan con bien.